empezar ya de inmediato en esta mañana y nos acompaña la doctora Anaida Santori, profesora de filosofía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y la primera pregunta, ¿verdad?, que viene a la mente, ¿cuál es la relación entre filosofía y conservación? Y lo cierto es que entendemos mejor qué conservar si comprendemos los principios, el razonamiento, la lógica que hay detrás de la conservación. Así que, por favor, doctora, su presentación es Todo es parte. El fin del antropoceno es la descolonización. Adelante. Es un placer estar aquí con ustedes para comenzar una jornada extraordinariamente necesaria. El Día Mundial de la Tierra, que celebramos mañana, es la conmemoración pública más importante de cuantas puedan haber, aunque seguimos luchando por precisar su contenido y calibrar mejor los modos de celebrarla. No tengo la menor duda de que entendíamos mejor que ahora de qué se trataba celebrar la Tierra hace 12.000 años, cuando nos reuníamos en Göbekli Tepe, en la actual Turquía, o cuando nos encontrábamos en Stonehenge, Inglaterra, hace 3.000. En palabras del filósofo Bruno Latour, no hay reto más acuciante que descubrir cómo ser terrestres ahora, una tarea para la que no hay una sola contestación y que no se resuelve emprendiendo un solo conjunto universal de tareas. Como voy a argumentar hoy, volvernos terrestres es armar una ruta personal, comunitaria y colectiva que nos acerque de tantas maneras como sea posible al territorio, ese gran desconocido, y a cuanto vive en él, sin excluir, claro está, a sus grupos humanos. Porque los terrestres partimos de la premisa que los humanos son todos de la Tierra, aunque no lo sepan y luchen constantemente por invertir las premisas y reclamar que es la Tierra y todo lo que la habita, lo que es suyo. Y ahí radica el actual impasse. Queremos revertir el daño que hemos hecho sin cambiar las premisas que lo han causado. Se trata del mayor de los desencuentros relacionados a algún lugar. No sabemos estar en el único sitio al que podemos ir. El problema es muy serio. De eso nos damos perfecta cuenta. Lo que toma un poquito más de tiempo es percatarse de que no estamos siquiera en ruta para resolverlo. Siempre es difícil mantener la atención en la Tierra cuando hay tantas distracciones menos importantes que incluyen ahora una nueva guerra en Europa, la continua disrupción de la cadena global de suministro, la peor inflación en 40 años y la amenaza de nuevas mutaciones pandémicas. Para ayudarnos a concentrar la atención por un ratito, me han pedido que repase algunas de las razones y elabore sobre un par de nuevos motivos para seguir con el problema, como dice Donna Haraway, y conservar tanto del territorio como sea posible, entrados como estamos en la tercera década de un siglo que, como hasta ahora, no dejará de lanzarnos nuevos retos. Quisiera comenzar diciendo que me voy a saltar todas las razones escolares para hacer más por la vida, con mayúsculas, en el planeta. Con esta aclaración estoy implicando que hay todo tipo de razones y que algunas pueden incluso aprenderse en la escuela. Noten, por favor, que al elaborar afirmo algo atroz, que las crías de nuestra especie tienen que recibir lecciones intencionadas fuera de sus hogares sobre por qué es importante lo que a prima facie no tiene rival, cuidar la vida. Así que al saque, antes de hablar de las razones y de si son escolares o no, me gustaría empezar reconociendo cuánto hemos normalizado la locura y cómo el ejercicio de extraer razones para cambiar de curso no puede hacerse de manera efectiva sin reconocer que esta conversación es ya un síntoma. De hecho, hay todo un debate paralelo para determinar qué lo provoca y cómo remediarlo. Si reconocemos cuán fuera de quicio es cualquier punto de arranque en esta conversación, lo que resultará extraño no es el desastre en el que nos encontramos, sino la buena fortuna de tener todavía algunos instantes de lucidez.
Vamos a aprovecharlos y a explorar por qué es indispensable proteger con todas las garantías que podamos hacer cumplir la totalidad de los ecosistemas y la extensión más amplia del territorio en este archipiélago. Las respuestas más profundas a estas preguntas no parten de un interés prioritariamente humano. La filosofía ha elaborado por siglos razones exclusivamente humanas que nos han dejado en el aprieto existencial en el que hoy nos encontramos. Los sapiens sapiens, sin embargo, no somos la única especie que puede pensar y actuar tanto desde su propio interés como desde el ajeno. Otros animales sociales pueden hacer lo mismo. La imaginación nos permite ver la vida desde infinidad de perspectivas. Por ese superpoder que tanto damos por descontado, es que los veterinarios pueden entender a sus pacientes y los padres abogar por sus hijos, aun cuando estos sean infantes. A ese uso cotidiano de la imaginación lo llamamos habitualmente amor o amistad. Exigir otros motivos para interesarse por el mundo, como puede ser el afán de lucro o cualquier otra versión del interés propio, es confesarse incapaz de amar o proyectar en el otro esa misma incapacidad. Si esa fuera la condición generalizada del presente, que no creo, ni la razón ni su vieja aliada, la filosofía, tendrían mucho que hacer. Le dejo a cada cual decidir cuán lejos o cuán cerca de ese punto nos encontramos. He aprendido recientemente que una especie vive en promedio 5 millones de años sobre el planeta y que los sapiens llevamos aquí menos del 5% del tiempo al que podríamos aspirar. También he aprendido, leyendo a un grupo fenomenal de pensadoras y científicas, a quienes les duele el mundo tanto como nos duele a nosotras hoy, que lo que le conviene a la humanidad es en efecto conveniente solo si hace prosperar a otras especies que co-crean junto a nosotros los mundos que compartimos. Porque a diferencia de las películas de Marvel, aquí no hay solo un mundo que salvar, sino muchos, formados por poblaciones particulares de especies que interactúan en ecosistemas específicos y con retos que suelen ser compartidos. Si una quiere sanar, importa tanto el compromiso con el cuerpo como la comprensión de la enfermedad, por lo que puede ser un buen punto de inicio averiguar cuáles son los mundos multiespecíficos que nos rodean y no solo estudiar cuáles son los estresores que ahora enfrentan. Hiperlocalizar la mutación climática nos permite dejar de rumiar en nuestras cabezas el cómo hacer que una humanidad abstracta, a la que tenemos en menos, deje de agredir a una naturaleza igualmente abstracta a la que tenemos en más. Así planteado, el problema no parece tener solución, en buena medida porque nuestra atención moral ha estado confinada a las cada vez más tensas relaciones entre nosotros. Antes de que agotemos el menguado presupuesto de carbono que nos queda, uno de los nuevos modos en los que medimos el tiempo y sincopamos la espera, nuestra sensibilidad moral deberá extenderse a quienes no pueden correspondernos, aunque recibamos de ellos aportaciones incalculables. La crisis climática nos lanza a hacer coextensivo el mundo que llamamos moral con el mundo que denominamos natural. Esta urgencia es una de las muchas razones por la que está colapsando la antigua distinción conceptual entre naturaleza y sociedad. Como de lo que se trata es de expandir y de precisar qué y quiénes merecen toda nuestra atención, no repasaré los incuantificables efectos que tienen los bosques sobre las personas, que son muchos, o la necesaria protección que confieren los mangles a las costas, prácticamente indefensas sin ellos. Lo que he aprendido leyendo a Bruno Latour, a Anna Singh, a Lynn Margulis, a Thomas Lovejoy, a Donna Haraway, es que no hay forma de vida que haya estado de más sobre el planeta, que al vivir todos los individuos de todas las especies algo crean, algo aportan, algo dejan, que algunas contribuciones cambian las trayectorias de desarrollo para todas las demás, como hicieron las bacterias que produjeron el oxígeno de la atmósfera, los hongos que sobre las rocas siguen disolviendo minerales, o los dinosaurios que se volvieron combustible. A pesar de esta persistente generosidad de todo lo vivo, la relación entre el entorno y las especies que lo coproducen para sobrevivir
no es la relación entre las partes y un todo. La idea de una totalidad que equivalga a la naturaleza supone un sistema cerrado y no uno radicalmente abierto al futuro. Hemos debido renunciar a cualquier imagen mecánica de los mundos vivos. No hay nada en el conjunto actual de condiciones para la vida que determine inescapablemente algún estado futuro. No importa cuán detallado sea el cuadro del presente que nos regalen las ciencias de la vida, el futuro seguirá siendo potencialmente cognoscible y fundamentalmente indeterminado. Lo que tenemos frente a nosotros en cualquier momento es la suma contingente de múltiples agencias, las que tienen sobre sí y sobre los demás todos los seres con vida. Entre estos nos encontramos nosotros con nuestro habitual reconocimiento desproporcionado de nuestra participación. Estos hechos, que podemos llamar científicos, ejercen presión sobre nuestra imagen del mundo, verdadera brújula colectiva, sobre nuestra relación con él y sobre nuestra relación entre nosotros. Podríamos decir que lo que haré con ustedes esta mañana, además de angustiarlo, es lo que hacemos los profesores de filosofía con sus estudiantes: pensar sobre lo que debe ser distinto y observar cuidadosamente lo que no parece ser igual. Antes de seguir con el ejercicio anunciado, creo importante reconocer que estas ideas surgen de viejas preocupaciones, pero también de prácticas noveles, como el gusto adquirido de caminar, a solas o en compañía, por las veredas que esta organización mantiene con tanto esmero. Gracias, Rafi. Gracias, Mariana. Puedo dar fe que a las veredas de PLN le dan mejor mantenimiento que a las carreteras del país, que son mucho más bonitas y que conducen al mejor de los destinos, que es el interior de cada cual. Me siento llamada a reivindicar la contribución que hacen los pies a cualquier cabeza y alertar sobre la perspectiva que pueden traer las botas a cualquier teclado. De caminar y pensar sabe la filosofía desde sus orígenes peripatéticos, aunque debe ser una experiencia habitual desde que teníamos pies que también eran manos. A la filosofía le gusta proponer que es el pensamiento el que debe guiar los pasos, pero eso es porque la mayoría de los filósofos no caminan y no han notado que lo que guía los pasos es el camino y que el camino es el trazo que han forjado coyunturalmente otros pies. Las ideas que comparto dan cuenta de un hilvanar de esto con lo otro, como quien salta de una piedra a la próxima, tambaleándose, reconfigurando lo afectivo sobre lo topográfico, recomponiendo lo sentipensado con el insumo de muchas páginas y la sutil presencia de un cangrejo azul y una garza cenicienta. En este texto, el método coincide con el tema, atenta a lo que nuestro hacer más reciente ha hecho sobre nuestro saber más antiguo. Me puse las botas y salí a caminar. Crear refugios. Para salir del solo nosotros en dirección de un junto a los demás, podemos encuadrar nuestra situación como la de quienes manejan una gran crisis de refugiados. La WWF, World Wildlife Fund, ha creado un indicador que imita el de las pulsátiles, el de las bolsas pulsátiles, el Living Planet Index, con el que lleva cuenta de 4.005 especies de vertebrados distribuidos en 16.705 poblaciones. En el 2018 publicaron un informe en el que alertaban que esas poblaciones habían sufrido una reducción promedio del 60% de sus individuos desde el 1970, cuando comenzaron las investigaciones. Las poblaciones de vertebrados en mayor aprieto, mencionaba el informe, viven en los ecosistemas de agua dulce y los tropicales. En el caso de las poblaciones de vertebrados de agua dulce, la disminución promedio de las distintas poblaciones alcanzaba un 83%. En los ecosistemas neotropicales llega al 89%. Argumentaba Singh que el primer rol que debemos garantizar para todas las áreas naturales protegidas es la de ser el mejor refugio posible para las especies del Holoceno, esto es, para las especies con las que llegamos y evolucionamos hasta los inicios de nuestra actual y contenciosa era geológica, el Antropoceno. Para Singh, como para Haraway, aspiramos a salir del Antropoceno cuanto antes,
y volver a un mundo en que los humanos no sigamos dejando huellas en sedimentos geológicos. Sabemos que todas las especies están sometidas a una tasa de extinción muy por encima de la que obtendríamos sin el impacto que ahora provocamos. Entre el 1900 y el 2015 deberíamos haber perdido solo 9 especies y no las 468 que ya no están si la tasa de extinción fuese natural. Esto es, solo 2 por siglo cada 10.000 especies. Sin contribución humana discernible, estas pérdidas debieron tomar entre 800 y 10.000 años. A pesar de la premisa de Jurassic Park, todos sabemos que estas pérdidas son irreemplazables. También sabemos que no tenemos idea de lo que puede estar desapareciendo. Hace 8 años, E.O. Wilson, entonces profesor emérito de Harvard, publicó un apasionado alegato en su libro Half Earth, en el que argumentaba que nos equivocábamos al concentrar la atención en la conservación de lo que él denominaba el ambiente físico y no el rescate de su contraparte, el ambiente vivo. Lo que solemos llamar ambiente es siempre ambiente vivo desde la perspectiva de la teoría de Gaia que propuso Thomas Lovelock, pero en lo que E.O. Wilson insiste es en que tiene mayor importancia proteger la biodiversidad que eliminar la contaminación. Para E.O. Wilson, detener las emisiones que alteran la composición de la atmósfera o detener la producción de plástico que ya encontramos en la sangre no bastará para garantizar la supervivencia de las demás especies con las que co-creamos íntimamente el globo. Si salvamos el ambiente viviente, escribió para el New York Times, salvaremos también el ambiente físico, no viviente, porque cada uno depende del otro. Pero si solo salvamos el ambiente físico, como parecemos obstinados en hacer, perderemos ambos. Gestionar la mutación climática desde el eje de la biodiversidad no es una tarea más sencilla que desde las iniciativas que buscan eliminar las fuentes de contaminación. No lo es si tomamos en cuenta que en el primer caso nos falta la información más básica. Wilson estimaba en algunos 10 millones, millón más, millón menos, la totalidad de las especies de hongos, algas, plantas y animales. A las bacterias y arqueas las clasifica como la materia gris de la biología por lo poco que se conoce sobre sus diferencias. Hasta hace apenas unos cuantos años le habíamos asignado nombre y un lugar taxonómico en el árbol de la vida a solo 1/5 parte de la totalidad de las especies. Wilson calcula que si sostenemos el ritmo de descubrimiento de unas 18.000 especies por año, terminaremos el inventario de lo viviente para finales del siglo XXIII. Más fácil y más cercano sería completar los mapas de vida de las áreas naturales protegidas. Nos dice el propio Wilson que hace 6 años este trabajo se había completado solo en una de las reservas naturales de los Estados Unidos, el Parque Nacional de las Great Smoky Mountains, entre Tennessee y Carolina del Norte. Habían registrado 18.000 especies, incluyendo organismos unicelulares, pero anticipan alcanzar las 60.000 una vez sumen avistamientos raros, efímeros y las especies que aún no han sido descritas. Quizás prestando ese nivel de atención a todo lo vivo, nos daremos cuenta que somos solo una especie entre muchas, la única que cuenta con números. Imaginar un mundo en el que las comunidades humanas levanten habitualmente el censo de domicilio de las especies junto a las que conviven no es un ejercicio de ciencia ficción. Ya hay cientos de personas que se levantan temprano los fines de semana para contar aves migratorias o proteger nidos de tortugas marinas. Y hay también comunidades universitarias con talas y comunidades escolares reforestadoras que cuidan en sus invernaderos plantas hospederas para crisálidas y mariposas. Las instituciones pueden incluir entre sus planes de manejo el rediseñar sus predios como refugios de otras especies. Aunque nos haría muy feliz dar con una de las 3 especies de coquí que creemos extintas, el objetivo no es científico. La aproximación debe ser más parecida a la que tendríamos con cualquier persona que nos interesara conocer. Al final queremos familiarizarnos con quiénes son, quién es su familia, dónde viven, qué les gusta comer, dónde lo consiguen y qué les molesta del barrio. Más importante que saber con quiénes vivimos, cuántos hay y a quiénes echamos de menos,
es liberar nuestra inagotable sociabilidad fuera de los estrechos límites en los que la hemos confinado. Esa sociabilidad lleva siglos, desde que comenzamos los asentamientos, perdiendo contacto con casi cualquier otra forma de vida que no sea humana. En 1978, un lepidopterista, esto es, un especialista en polillas y mariposas, Robert Pyle, acuñó un término para esta creciente desconexión. La extinción de la experiencia, la llamó. Los especialistas debaten si el concepto aporta algo, pero mientras llegan a sus conclusiones, lo ponen a prueba de maneras ingeniosas. Por ejemplo, un estudio entre 2.759 estudiantes de cuarto a octavo grado en Carolina del Norte encontró que las preferencias y temores sobre los animales que expresaron los encuestados no dependían de si los niños vivían en la ciudad o el campo. Independientemente de su lugar de residencia, decían preferir aquellos animales que conocían bien, perros y gatos, o los que veían por televisión, pandas, lobos, monos y leones, mientras que los insectos, reptiles y murciélagos locales eran por frecuencia objetos de temor. En los casi 100 años que han transcurrido entre la fundación del National Geographic y el Discovery Channel, la sensibilidad hacia la naturaleza ha crecido gracias a las pantallas que nos rodean. David Attenborough, el popular divulgador británico, ha tenido éxito, solo que no es el que él o nosotros perseguimos. Tras el experimento pandémico en educación a distancia, quizás tengamos una mejor idea sobre los límites de la virtualidad para educar el afecto. Lo que vemos y comprendemos puede que logre sensibilizarnos, pero esa sensibilidad es solo el comienzo. Nuestro trabajo consiste en diseñar constantemente maneras en que esa sensibilidad se vuelva solidaridad y activismo a favor de todos los terrestres. Comparto los datos que sirven para ilustrar cuál es el trato habitual con las especies compañeras, como las denomina Haraway. Para combatir las especies con las que no nos interesa compartir casa ni campo, todos los años en Estados Unidos se aplica 1 billón de libras de pesticidas, la mayor parte de ellos a predios agrícolas. Para atender a las especies con las que sí nos interesa compartir nuestros hogares, en el 2020, en Estados Unidos se gastaron 103 billones de dólares en mascotas. Ese cariño es también una forma de refugio. Toca liberarlo. Escapar la plantación, finalmente. A diferencia de la conservación de individuos en cautiverio, proteger la biodiversidad conservando sus hábitats es proteger las relaciones que sostienen la vida. Solo los modernos reclasificamos como plagas las especies que contradicen algunos de nuestros propósitos más puntuales, como puede ser sembrar caña, algodón o palma de aceite en un predio. La plantación es el dispositivo espacial que hace intrusas a las plantas que no han despertado nuestro interés comercial, desmadejando los mundos multiespecíficos donde se instala. Dice Donna Haraway que la plantación es la institución que durante la modernidad cambió radical y sistemáticamente nuestras relaciones con el territorio, con las especies que lo habitan y con el trabajo. Tanto así, nos dice que el apogeo de la plantación coincide con el inicio del antropoceno. Para Haraway, como para su colega Anna Singh, el antropoceno no debería referir a todos los humanos, la mayor parte de los cuales ha contribuido muy poco a la mutación climática, y sí a quienes nos hemos beneficiado de la novedad que fue la plantación. El antropoceno, dice Haraway, es realmente un plantacionceno. El antropólogo Sidney Greenfield define la plantación como una unidad de tierra en una región tropical o subtropical en la que mano de obra esclavizada de origen no europeo cultivaba cosechas comerciales para los mercados metropolitanos de los países de Europa, que tenían el control político sobre el territorio y el ordenamiento jurídico sobre negocios y propiedades, incluyendo el de la trata humana. La plantación nació para la caña en el este del Mediterráneo durante la Edad Media. Greenfield identifica sus orígenes en Chipre y Creta durante el siglo XII, cuando los turcos conquistaron los valles de Palestina y Jordania, entorpecieron el suministro europeo. De ese inconveniente hiato surgieron las primeras plantaciones
en el Mediterráneo que luego se extendieron a las islas españolas y portuguesas en el Atlántico, como las Islas Canarias, São Tomé y Madeira, colonizada esta última desde sus inicios para hacer de ella una plantación. La agresión ecológica del monocultivo cambia para siempre la naturaleza. La plantación establece un antes y un después. Simplifica las relaciones ecológicas en el territorio. Sustituye múltiples especies por una sola. Reestructura los calendarios comunitarios en función de periodos de siembra, cosecha y elaboración. Reorganiza las relaciones humanas para no escatimar ningún esfuerzo. La plantación no solo sustituye plantas y animales, sino también personas. La base de datos sobre la trata transatlántica de personas esclavizadas, el estándar entre los archivos históricos sobre la esclavitud, incluye registros para los 12.5 millones de humanos que fueron capturados y vendidos en cautiverio en los 341 años entre el 1525 y el 1866. Conocemos también los nombres de las 10.7 millones que llegaron con vida. Haraway añade otras dos características a los efectos que tiene la plantación sobre el lugar en el que se establece. La plantación, dice Haraway, rompe la conexión humana con el lugar, donde no la vida la impide. La plantación es un desierto verde que se maneja a través de números y no a través de los cuidados propios de la agricultura tradicional. Los números sirven para establecer sus metas, medir su progreso, anticipar el valor de su producción y solicitar los créditos que vuelvan a poner todo el proceso en marcha. Estas dos características hacen de la plantación una precursora del trabajo en la fábrica. Sidney Mintz fue el primero en observar que lo más parecido a una fábrica era el taller en el que servía el jugo de la caña molida para su reducción, clarificación y cristalización. Producir caña, apunta Mintz, requiere estar atento a la vinculación entre el corte y la molienda y entre el hervor y la cristalización. El cultivo y el trapiche deben estar coordinados y la labor sincronizada. La caña impone su ritmo al tiempo humano, dice Mintz, abro cita. Desde el primer día del año hasta finales de mayo aproximadamente, el corte, la molienda, el hervor y el envasado se llevaban a cabo de forma simultánea. El clima era de una preocupación continua. Miedo a la sequía al principio de la temporada de corte, cuando la falta de lluvia reducía el contenido de azúcar. Miedo a las lluvias abundantes a finales de la primavera que podrían pudrir la caña madura o recién cortada. Pero la presión del trabajo también venía de la idea, en cierta forma errónea, de que el jarabe de azúcar, una vez puesto a hervir, no debía dejarse hasta que hubiera sido golpeado. La única pausa en el trabajo era del sábado en la noche hasta el domingo en la mañana. El resto del tiempo, los 25 hombres y mujeres de la fábrica trabajaban de forma continua en turnos que duraban todo el día y parte de la noche o toda la noche cada segundo o tercer día. La sincronización, cierro cita. La sincronización se garantiza con la disciplina. La esclavitud hace de cualquier trabajador un sujeto disciplinable hasta la muerte. Y la muerte no detiene a la plantación porque las tareas también han sido simplificadas. Todo cuerpo puede ser sustituido por otro. La fábrica copió el truco. Para Greenfield, la diferencia fundamental entre las primeras plantaciones de caña en el Mediterráneo y su propagación en las Américas fue que las segundas cumplían un doble rol, la producción comercial y el control del territorio. Fue en América que la plantación se volvió la institución fundacional de una nueva sociedad. En las Américas, la plantación va a externalizar su sistema de estratificación racial, a establecer el látigo como fundamento de la autoridad y el trabajo como castigo bíblico. La plantación fue una institución centrípeta que fue creando su propia exterioridad con cuanto escapó con vida de ello. Dice Chuco Quintero en su ensayo La cimarronería como herencia y utopía, que las sociedades en el Caribe son sociedades de la plantación y también de la contraplantación. La contraplantación no es otra cosa que la suma de todas las estrategias que retan, neutralizan o subvierten las prácticas y perspectivas que surgen y se aglutinaron en la plantación. El cimarronaje, el establecimiento de comunidades clandestinas como los quilombos o palenques, son algunas de las estrategias más conocidas contra esa primera versión de la modernidad europea que nos brindó el capataz.
Si la plantación fue el proyecto económico y social de la conquista, la contraplantación es la respuesta de los conquistados. Si la plantación es la intención oficial sobre los cuerpos y el territorio, la contraplantación es todas las formas de resistencia, reparación y rebelión popular. Y este es el detalle. En Puerto Rico no hemos hecho de la contraplantación un horizonte político que plantee en igualdad de condiciones la restauración ecológica del territorio, la erradicación del sistema racial y de género de la plantación, la democratización de todas las formas de poder institucional y la descolonización política. A la sociedad de la plantación no le ha seguido ni la intención, ni mucho menos la realización de la sociedad de la contraplantación. Si a la plantación le siguió la fábrica y a la fábrica los bancos, los centros comerciales y las urbanizaciones, ¿en dónde quedó el territorio? ¿En dónde quedamos nosotros en relación a él? ¿Y cuáles son las prácticas que median nuestra relación? ¿En qué otras instituciones y de cuáles otras maneras reaparecen los roles del latifundista, del colono, del capataz, del hacendado o del esclavizado? ¿Cuántas de las formas de la violencia de la plantación persisten? ¿Cuántos de sus privilegios? ¿Dónde? Las áreas naturales protegidas son espacios que operan como antípodas de la plantación. Son refugios para todas las especies desplazadas por su lógica. Pueden ser también espacios de rehabilitación para generaciones de boricuas que crecimos en el confinamiento habitual de la fábrica, de la escuela, del centro comercial y de la urbanización, en una sociedad fundada a partir de la simplificación ecológica y del desarraigo territorial. Porque la salida del campo a la ciudad es desarraigo que el parchito de grama entre la casa y la acera no resuelven. En Puerto Rico, me gustaría argumentar, la población no fue sustituida, aunque hay quienes opinan que esto también está en curso, pero fue desarraigada de muchas maneras. La guagua aérea, una de ellas, la más cruel. Nos ha tomado décadas reconocernos y comprendernos como un archipiélago cuyos enclaves se extienden más allá del Caribe y abarcan todo un continente. Podemos apurar ahora el paso y completar el recuento de las muchas maneras en las que no hemos podido estar en el único sitio del que todos somos parte. El afán descolonizador que no ha logrado cortar el potente lazo que ata las élites coloniales a las metropolitanas debe reconocer como propios y pertenecientes a un mismo plano político la lucha contra la racialización, contra la socialización por género, contra la simplificación ecológica y contra el desarraigo territorial que la plantación articuló. No hemos tenido éxito subvirtiendo ninguno de estos órdenes. En ninguno de los casos tenemos otra opción que no sea la de persistir. Sí. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, unas reflexiones bien profundas. Me gustaría conocer algo. Eso es una lectura obligada, señores. Definitivamente. ¿Está disponible, profesora, en algún lugar? Ok, pero definitivamente, el trasfondo, o sea, escucharla a ella, aun cuando de momento uno dice, mira, sencillamente está leyendo, ¿verdad? Y uno podría pensar al principio, va a leer media hora, ¿qué va? Señores, esto es bien profundo, unas reflexiones bien profundas, unas reflexiones que nos dan unos jamaquiones que necesitamos. Aquellos que estamos comprometidos con la conservación de Puerto Rico y creo pues que sin duda alguna es un plan de país. Hay dos líneas que me encantaron de lo que ella mencionó y es que las veredas conducen al interior de cada cual. Me encantó eso, el poder caminar y pensamos que vamos a llegar a algún lugar en un recorrido. Estamos llegando aquí adentro. Es un tiempo para nosotros que debemos hacerlo más frecuentemente. Y la segunda, el valor de los mangles. Que las costas quedan indefensas sin ellos.